qué año se funda Almacén Lorenzo y con qué nombre se funda? Bueno, mi abuelo lo fundó con un socio que se llamaba Amando, y en el año 21, no te puedo decir exactamente la fecha, ahora como estamos haciendo limpieza de papeles, nos apareció la escritura de Constitución de Amando y Lorenzo en el año 1921. O sea que son 97 años de historia la que tiene este establecimiento, que fue en realidad el que hay contiguo, el que es ahora Bankia. Eso te iba a decir, porque tu abuelo empezó al lado, justo aquí, al lado donde está ahora. Efectivamente. Y al pasar la guerra, alquiló este local, que era un cafetín de esto musical, y lo alquiló y se lo quedó, y entonces llegó a tener esta tienda y la de al lado. Se juntaban exactamente por una puerta que había allí. Después mi padre, ya muy posteriormente, hizo una reforma, le llamó Boutique Lorenzo. Esto creo que fue en el año 70 y algo. Sí, porque estaba yo fuera estudiando, o sea que sí. En aquellos años 1921, imagino que tu padre y tu abuelo, tu padre sobre todo, te contaría cosas al respecto de cómo era el comercio en aquella época, en el año 1921, 25, 30, 35, una vez que pasa la guerra. Coméntanos vivencias que tu abuelo y tu padre te pudieran trasladar de qué era el comercio en aquella época. Te puedo contar alguna cosa curiosa, era que los aprendices dormían en el mismo establecimiento, dormían a lo mejor debajo de un mostrador o se hacían algún acopio de algo, pero que dormían en el propio establecimiento. Eran años, entonces la feria de Albacete era, pues, estaba en todo su esplendor, entonces venía muchísima gente de fuera, claro, a la feria del ganado, porque empezó como feria del ganado. Y bueno, pues en aquella época mi abuelo, que fue el precursor, uno de los precursores del textil aquí en Albacete, pues hizo allí su negocio, ¿no? El dueño del establecimiento era prácticamente, hacía un poco las funciones de padre, en el sentido de que le ayudaba, le enseñaba, que de ahí salieron los grandes profesionales que dio el comercio en esta ciudad, que los ha habido, unos profesionales extraordinarios. Podríamos hablar, por ejemplo, de Julián, el de Chansi, pues se estableció, con él salió uno de sus socios, García, Santiago, Milla, bueno, Medrano. Se han salido verdaderos comerciantes, maestros, sí. Maestros, sí, esa es la palabra, maestros del comercio. ¿Cómo estaba la industria textil en aquel momento en España? Tenemos que hablar que en aquella época prácticamente era todo tejido. Y entonces, bueno, pues prácticamente todo lo que había eran piezas de tela. No había confección a medida, todo había que hacérselo. Pues algo lo que eran los modistas de entonces y los modistas, pero realmente lo que era en las tiendas no se vendía confección. En los años que estamos hablando, hasta muy después de la posguerra, empezaría la confección en el año 50 y alguno, o por ahí. No, quizás antes del año 40 y pico. Había un sector, como bien dices, de sastres, de modistas, además muy amplio. Sí, y sí. De hecho, tú recordarás que ahí, si quieren, nos comentas alguna anécdota de tantas y tantas sastrerías como había en Albacete, que venían aquí a tu establecimiento y compraban telas para hacer los trajes a medida. Sí, efectivamente. Sí, cosa que eso ya ha desaparecido prácticamente, salvo en Madrid. Sí, entonces había cantidad de sastres, ¿no? Por ejemplo, Sastrería Sanz, que era muy Bautista, aunque todo esto ya es posterior, o sea, no estamos hablando de... Pompeyo, creo que recordar también. Sí, Pompeyo, o sea, había cantidad de sastres, son posteriores a lo del año 21 y año 30 y pico, ya. que afortunadamente ellos todavía están jubilados, pero siguen aquí en nuestra ciudad. Y una cosa, Lorenzo, las telas, los tejidos, las sábanas, bueno, todo lo que es... La gran mayoría de Cataluña. De Cataluña. ¿Y la calidad? Bueno, lo de las calidades... ¿Qué calidad había antes y qué calidad hay ahora? Pues, es que no se puede ni comparar. No tiene nada que ver, las ¿verdad? calidades de entonces con las de ahora, en lo que era todo el textil. O sea, empresas como Tamburini, que hacen unos paños para trajes y demás extraordinarios. Bueno, yo de todo esto, cuidado, lo he vivido ya pues de pollito, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, pero bueno, sobre todo la vivencia que tu padre sobre todo te ha contado. No, mi padre es que la tienda... ¿O tu abuelo? ¿O algún familiar? Yo empecé con mi abuelo porque, no sé, estaba muy unido a mi abuelo. Ya. Y venía mucho por la tienda. Luego cuando
murió mi abuelo también y la cogió en la gerencia mi padre, pues me gustaba, llegaban los veranos y me venía aquí a ayudarles en las rebajas, y que eran unas rebajas espectaculares en aquella época. Y bueno, desde pequeñito siempre me ha gustado. O sea que... Y los horarios en aquella época, ya no te voy a decir el año 21, pero 30 y tantos, después de la guerra, un poco... Yo de esos horarios no te puedo hablar, Manolo, porque... Pero tú sabes que era de casi de... Pero sí te puedo decir sabría de cuándo salía el sol y se cerraba cuando... Que nosotros fuimos de los primeros comercios que abrimos los sábados por la tarde, allá por el año 80 y pico. Antes de la semana inglesa, entonces. Sí, lógicamente. Antes no tengo ni idea. Sé que curraba muchísimo, aquella gente en aquellos años curraba muchísimo. ¿Qué podíamos encontrar, Lorenzo, en aquellos almacenes Lorenzo del año, por ejemplo, 40? ¿Qué se podía encontrar aquí? Desde menaje de ajuar... Bueno, yo sé que aquí venían familias y se equipaban prácticamente todo, menaje de hogar, tapicerías, cortinas, tejidos para vestidos, para faldas, para pantalones, para todo. O sea, era un equipamiento general. Entonces aquí una familia llegaba y se podía equipar de pies a cabeza. Después tenía que buscar, evidentemente, el sastre o la modista, que yo me imagino que mi abuelo posiblemente tuviera modistas. Sí, debía de tener seguramente modistas. Que le trabajaran a él. Que le trabajaran a él, seguro, sí. Estoy convencido. Claro, yo a tanto no me remonto, ¿no? Ya. Pero sí, me imagino que sí. Oye, y comentabas porque a tu abuelo concretamente, ¿de dónde le viene o le vino ese oficio, esa afición por el tema del comercio? No tengo ni idea. No tienes lo ni que idea. sí, lo único que, o sea, lo poco que lo conocí, porque murió cuando yo tenía 8 o 9 años, era una persona extraordinaria, un trato al público exquisito. Te noto muy apegado a tu abuelo. Sí, mi abuelo es que... O sea, lo que es el tema de la tienda... ¿En qué año murió tu abuelo? No sé, fue en el año 63 o 64. Bueno, tú eras ya consciente de sobra Sí, no, me acuerdo perfectamente hasta el día... O sea, en el momento en que me lo comunicaron, cuando murió mi abuelo, dónde estaba y todo. Estaba yo estudiando en los Salesianos. En ese momento, en el año 63, se hace tu padre cargo, ¿no? Del negocio. Sí, ¿Y algún hermano quizás o no? No pregunto. No. Mi padre sí tenía un hermano y una hermana, pero no. Mi tío Pepe se fue a vivir a Barcelona y mi tía Encarna se casó y se fue a vivir a Madrid. Entonces, realmente que empezó a llevar la tienda un poquito ya con mi abuelo, ya un poco mayor, ya mi padre ya empezó a estar con él. Y después, bueno, pues mi padre era más industrial y fue cuando ya le entró la vena de la industria y bueno, pues él venía de vez en cuando para controlar, pues para ver un poquito el negocio, pero realmente mi padre lo que le gustaba era la industria. Coméntanos, aunque sea una pincelada, cómo fue aquella industria, aquellos pinitos en la industria, cómo surgió todo aquello. Bueno, pues mi padre empezó... ¿Cómo se llamaba la industria? Sí, Laige. Empezó con un localito pequeñito encima del hogar de la Falange. Sí, lo que era el hogar de la Falange. Tesifonte Gallego. Tesifonte Gallego. Después se pasó a Pérez Galdós. Después fue creciendo. Creo que fue en la calle Blasco Ibáñez. Y después ya hicieron la nave en el polígono y se cambió el polígono. ¿Qué es lo que se producía? ¿Qué es lo que fabricabais? Y él producía prenda de mujer, sobre todo lo que eran abrigos, trajes de chaqueta y la chaqueta blazer, que por lo visto en aquella época eran de los mejorcitos que había en España. Por cierto, confección que vosotros ya comercializabais ya aquí. Sí, con confección a medida, digamos. Sí. Fueron aquellos primeros años. Hablando ya en la época del esplendor de la industria textil. Claro, ya de los años 70 más o menos. No, estamos hablando ya de los años 60 y algo, 60 y algo, eso digo. Sí. Bueno, y a ti, concretamente, tú te vas a estudiar. Sí. Estudias empresariales. Sí, exactamente. En el año 75. Pues me fui 74, en el año 73. 72, 73, ya que ven el 78. ¿Y estudias empresariales por qué? Por tener la continuidad o que tu familia tuviera un experto, un técnico en gestión empresarial, me imagino. Sí, quizás un poco la vena
vino por ahí, ¿no? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Dónde estudiaste? Estudié en Alicante, en el este, con los jesuitas, es como si fuera una filial del ICA de Madrid. ¿Vuelves ya con tu... Ya vuelvo. ¿Con tus estudios terminados? Sí, terminados, y bueno, me empiezo a meter aquí en la tienda, y bueno, pues me caso en el año 80, y en el año 82 hacemos la gran reforma y empezamos ya con la tienda Jaque. Fue un cambio de imagen completamente, y introdujimos de nuevo Caballero. Que no teníais, entonces no tenéis Caballero. Entonces no teníamos Caballero. Era solamente hasta ese momento. Introdujimos la sección de Caballero, y que la acompañamos, que la que siempre hubo aquí fue la de mujer. Anécdotas que puedo contar. Mi abuelo, pues a lo mejor venía, no sé, venía una familia, y como mi abuelo lo que pretendía era que no saliesen de aquí hasta que hubiesen comprado todo lo que había que comprar. Sí, ¿verdad? Pues a lo mejor le decían el marido, mira usted, Lorenzo, que es que tengo que ir a comprar un jamón, o tengo que comprar... Usted de aquí no se mueva, nene, a uno de los aprendices. Vete aquí había aquí al lado una tienda de ultramarinos, que no me acuerdo mismo cómo se llamaba. Y se mandaba por el jamón y lo que hiciera falta. Y el pero chaval... aquí salía la gente con toda la indumentaria comprada. Hombre, aquí hasta que a la familia no salía equipada, aquí no se movía. Que mi abuelo era así, sí, de salirse a la calle y así tocándote la espaldita o tal, cuando te querías dar cuenta, dentro, ¿no? Ya estaba la gente dentro, sí, sí. Y estuve trabajando en Pedrés, estuvo en sus años mozos trabajando. De ahí uno de los reportajes que hemos visto en el periódico. ¿No? Que por cierto hizo una gran amistad con mi padre, que ha perdurado hasta que mi padre vivió. ¿Qué diferencia notas tú ya en el año 2018, ahora mismo, que estamos haciendo este reportaje, con aquella época, por lo menos la que te tocó a ti vivir en los años 70, en cuanto al trato personal, familiar que se daba en los comerciantes y lo que generalmente se ve ahora? Era un trato muy distinto. Totalmente distinto, muy familiar, muy cercano. Había grandes profesionales que sabían lo que estaban vendiendo perfectamente, sabían lo que era, conocían su oficio de pe a pa. El público también era diferente, hoy el público ha cambiado muchísimo. O sea, me imagino, como otros muchos comercios, me consta que vosotros fiaríais muchísimo. Sí, sí. Pues, y cobraríais, incluso mandaríais al cobrador todos los meses a cobrar el típico recibo y cosas así, porque si no la gente no podía hacerse con los ajuares correspondientes. Sí, coméntanos un poquito. Sí, bueno, evidentemente. Porque eso ahora mismo, quien lo oiga dirá, ¿pero qué me estás contando? Pues el crédito estaba a la orden del día. A la orden del día, sí, pero en un 90%. Sí, se vendía muchísimo crédito. Y efectivamente había luego las personas. Y no solía fallar nadie, ¿verdad? No. Todo el mundo pagaba puntualmente. No, hay que tener en cuenta que el crédito en algunas tiendas todavía sigue funcionando. Algo, no estamos hablando de esos niveles, ¿no? Sí, pero tiendas en todo caso siempre comercios. Y bueno, sí, lo que iba a contar es que entre lo poquito que tienes, pues a lo mejor el fallido que tienes ahora era infinitamente superior al que había entonces, con mucho más volumen en aquella época. Oye, y de la Cámara de Comercio de aquellos años de entonces, ¿qué recuerdos tiene en función de la aportación que le hacía al comercio? Yo creo que en aquellos años las cámaras de comercio estaban mucho más implicadas dentro del sistema comercial de la ciudad. Por lo que yo recuerdo, servía parte del organismo recaudatorio, por ejemplo, pero también pues de ayudas y de consejos, de asesoría. Yo recuerdo que los impuestos, por ejemplo en Albacete, se pagaban más o menos que a tanto alzada en función del tipo de comercio. Cierto. Recuerdo cosas de Mozalbete, ¿no? Pero sí, efectivamente, no sé si con arreglo al consumo de luz, el número de metros, posición de las calles. Sí, pero todo esto sí, prácticamente sin ningún reglamento. El gobierno o el ayuntamiento tenía que recaudar tanto y se lo repartían entre los comercios o negocios que hubiesen. Y se ponía todo el mundo de acuerdo, Y se ponían rápidamente de acuerdo. Se pagaban y aquí paz y allá gloria. ¿Cómo afecta esa instalación de las grandes superficies, los años 80, por ejemplo, por significarlo en fechas? ¿Cómo va afectando, en este caso, por lo que tú me comentas, o me has comentado en alguna ocasión, negativamente al comercio tradicional en Albacete? Bueno, vamos a ver. En los años 80 todavía el pequeño comercio todavía tenía su
su gran importancia dentro del contexto de la ciudad. Es cierto que empezó, no me acuerdo si fue la primera grande superficie comercial, que fue la que está al final del Calaguer Rosario, Prica, que me acuerdo que hubo, antes de ser Carrefour ahora. Sí, hubo ahí sus movidas, porque curiosamente la patronal no recurrió el que se instalase en el sitio que estaba, que en aquella época no podía instalarse, porque tenía que estar a unos kilómetros fuera de la ciudad y demás. El único que lo hizo fueron los sindicatos, que por cierto lo ganaron. Después, una vez ya hecho y en funcionamiento, no ocurrió más allá, ¿no? Pero esa es otra anécdota que puedo contar como empresario, ¿no? ¿Y la evolución del comercio tradicional, como digo, hasta ahora, cómo ha ido? Pues ha ido sobre todo a partir del año 2000. Los años 80 fueron buenos para el comercio, incluso los años 90. Pasamos una crisis, no sé si fue en el año 90 y pico, que fue una crisis de 4 o 5 años, hablo en general, sí, en el mundo, no aquí en nos recuperamos bastante bien, y ya fue en el 2006-2007 cuando empezó la cosa a ir cayendo. Empezaron a venir grandes cadenas, franquicias, grandes superficies, y bueno, pues el pequeño comercio fue menguando hasta lo que queda. Hay quien dice que, bueno, hay quien dice, no, además está escrito en los libros, que renovarse o morir, pero vosotros lo habéis intentado siempre, vosotros habéis estado renovándolos de manera continua. Nosotros, pues yo puedo decir luego la máxima a lo mejor no se ajusta. Desde el año 80, la teoría sí, pero no en la práctica. Desde el año 80, que yo hice, 82, hicimos la primera gran reforma con la tienda Jaque, hemos hecho un mínimo de 4 o 5 reformas. La última fue en marzo del año pasado, pero ya el comercio ya ha llegado hasta donde iba. ¿Qué es lo que busca desde ese año 2005, 2006, donde más tú dices que hay un cambio drástico, donde se ve que el pequeño comercio empieza a sufrir, ¿no? Sí. Económicamente hablando. ¿Qué es lo que busca el cliente hoy en día que quizá, que no sé, si no se lo da el comercio tradicional, porque yo creo que es al contrario, pero bueno, no sé. Vamos a ver, realmente la pregunta es qué busca el cliente de hoy en día. Las prioridades se han cambiado completamente, o sea, hay prioridades como es el ocio, es la cervecita, es el cenar, comer fuera de casa, el viaje, el coche nuevo, eso es prioritario hoy en día, ¿no? Hemos de tener en cuenta también que la clase media prácticamente ha sido medio eliminada de este país, y los sueldos que han quedado tampoco son los sueldos que antes había. Entonces, bueno, pues la gente, dentro de esa prioridad, ya no queda prioridad para otra serie de productos, como puede ser una prenda de esta un poco cara. Cara en función de la calidad. Efectivamente. Hay una relación calidad-precio. Entonces, bueno, pues han venido pues una serie de... ¿Pero tú crees que la gente hoy en día, aunque estemos en el año 2018, no valora realmente el trato personal, amable que se le suele dar en un comercio de este tipo, donde estamos ahora mismo, donde hay una familiaridad total, te van a servir personalmente? A ver la isla, pero cada día queda menos gente. Nosotros, cuando nos entran personas, que a Dios gracias tenemos ya de clientes y ya mucha gente, amigos, y te entra con esa adecuación, con ese trato que recibimos recíproco por parte de ellos, te da un gusto. Es que hoy en día hay mucha gente que entra en las tiendas y no dice ni buenos días ni buenas tardes. Porque está totalmente impersonalizado, claro. Totalmente, o sea, además hemos perdido en muchos casos hasta la educación. Eso es lo que nos ha dado estos últimos años. Te tengo que hacer la pregunta que quizás sea clave, pero bueno, tú dirás, vuelvo a repetir, estamos aquí porque vosotros cerráis. Pero ¿tú crees que el comercio tradicional tiende a extinguirse definitivamente? Tal y conforme tú lo estás planteando. Habrá mucho, aún queda por cerrar mucho comercio tradicional, tanto aquí como en el resto de España. Extinguirse no se va a extinguir porque no se puede extinguir, pero cada día habrá menos, más especializados, con menos personal, más horas. Sí, va a haber gente, por supuesto. Yo no digo que vaya a desaparecer el pequeño comercio, porque no va a desaparecer nunca,
pero no en la cuantía en la que ahora mismo estamos, porque la competencia por parte de las grandes cadenas, grandes superficies, lógicamente Internet, sí, Internet, no se la nos tienda, olvide. la venta online al comercio tradicional, pero claro, Terrible. al comercio tradicional que no tienen ellos página web para poderlo. No, vamos a ver, es que tú puedes tener una marca que quieras, pero tú te metes en Amazon o en Alibaba o en cualquier, y también tienen la marca. en cualquier empresa de este tipo y te dan el mismo producto, un 30, 40, 50. Puede ser que te lleves tu falsificación correspondiente, Ya. no digo que no, pero ahí lo tienes. ¿Y contra eso cómo se compite? Cuando las mismas marcas te vienen y te aprietan y ahora me tienes que comprar esto y más, y ya muchas con la pasta por anticipado, cada día es complicado. Sobre todo las tiendas multimarca. Las tiendas multimarca cada día lo tienen más difícil. ¿Qué podrías subrayar tú de toda esta trayectoria, que casi estamos hablando de 100 años de Almacenes Lorenzo? Yo no me gusta hablar de Jaque, de Almacenes Lorenzo, que por lo que conocemos todo el mundo prácticamente en Albacete, salvo la gente muy joven, este comercio que definitivamente tú vas a cerrar. ¿Cuándo, por cierto? El último día que tendremos abiertas nuestras puertas será el día 7 de abril. El 7 de abril. Sí, el día 7 de abril. Ya nos dediquemos a desmantelar. Si alguien nos llama para comprar algún accesorio o algo, lo atenderemos, pero ya con el establecimiento cerrado. Oye, ¿qué te queda? Ahora hablaremos también con tu hermana, Lorenzo, pero ¿qué te queda? ¿Qué sientes? Bueno. ¿Qué emoción interna? Veo que los ojos te brillan. Claro, no tienes más remedio que es obvio. Bueno, pues ha sido todo, tu aquí vida, la de tu abuelo, la de tu padre, la tuya. Sí, hay que pensar que esto es un negocio de tercera generación. La fundó mi abuelo. Ya he dicho, y no quiero repetir, que para mí, ya no como persona, que era extraordinario, ha sido... Por lo que representaba en todos los aspectos. Uno de los mejores comerciantes que ha dado esta ciudad. Y bueno, pues hemos intentado estar a su altura. Es muy complicado estar a la altura de una persona como mi abuelo. Pero bueno, hemos luchado hasta el final y bueno, pues... Al final el cierre es por una cuestión pura de supervivencia, Lorenzo. Es imposible ya competir. Es imposible competir. Es imposible competir en los tiempos en que estamos. Entonces un establecimiento de este tipo es muy difícil ya de que tenga beneficios. Entonces... O sea que en este caso la economía es lo que ha hecho mundial, cerrar. A nivel bueno, pues nosotros nuestra economía ya no nos permitía poder seguir manteniéndolo abierto. Bueno, ¿y qué expectativas le das tú ya ahora a futuro? Decías que todavía el comercio no se va a extinguir. No, ni se va a extinguir ni ahora ni nunca. Pero tú evidentemente eso ya, está claro. como me lo comentabas... Va a cambiar mucho. Ya te he dicho, más especialización, más nuevas tecnologías, más y más de más, y en una palabra. O sea, ya he visto que incluso hasta los bares van a haber robots. Leí un reportaje ayer donde te van a servir lo que pidas. Y lo que representaba Lorenzo a nivel de socialización, los comercios, al igual que los bares, las peluquerías, eso también se está perdiendo y es un tema muy importante. Esa socialización de entrar amigos al comercio, hablar contigo, con los empleados, con los compañeros. Sí. Eso vas a cualquier, no voy a nombrar yo marcas, cualquier multinacional y eso no existe. No, bueno, de todas maneras. maneras. Cosita en el carro. Sí, en determinados sectores se está despersonalizando mucho todos estos temas que estamos hablando, pero en cualquier caso los tiempos y bueno, es que ahora tenemos muchos comercios que realmente el personal que hay, y no lo digo con ningún ánimo de crítica, es vendedor y recogedor. Yo imagino que tú habrás pensado muchas veces, claro, antes de dar este paso, tú y tu familia, que os quedan 3 años para cumplir los 100, pero no podías esperar eso. No podemos esperar, no. Además, de hecho, nos encontramos, sabíamos que la tienda tendría casi 100 años, no sabíamos exactamente la fecha, y nos apareció de casualidad, pues rompiendo papeles. La puerta, las ventanas, las columnas, todo esto es original, de aquel año 1921. Todo esto es de la época de esta tienda, como la hizo mi abuelo después de la posguerra, desde el año 40 y alguno, igual que la lámpara. De esto de luego ya no hay, la lámpara es una auténtica maravilla. La lámpara lo hicieron, no me acuerdo en este momento, pero
En aquella época eran los mejores orfebres de Valencia. Yo recuerdo de crío que fui a un cine allí, que estaba en la Plaza del Codillo, creo que el cine Rialto, le hicieron lo mismo, que era esta misma, parecida, pero 10 veces más grande. En todo caso, el gusto por lo bien hecho a nivel general del comercio, lo que vosotros tenéis aquí, ese cuidado, ese detalle, esa madera, ese contrachapao, esas cosas ya no se ven. Hoy tendemos más al minimalismo, a otro tipo de cosas. De todas maneras, hay empresas que les encanta conservar todo este ambiente, hay palacetes por ahí perfectamente conservados. En todo caso, Lorenzo, vosotros habéis vivido aquí, tu abuelo hizo aquí su familia, tu padre hizo aquí su familia, tú la has hecho aquí, habéis estudiado, os habéis realizado, habéis formado un hogar. Sí, sí. ¿Qué te queda? La sensación que me queda es el sabor del deber cumplido. Hemos trabajado mucho, hemos tenido años de trabajar mucho, hemos pasado muchos momentos muy malos, momentos buenos, momentos más malos, otros buenos, pero la sensación de familia que siempre además hemos tenido dentro del establecimiento, porque las personas que han trabajado con nosotros, una gran mayoría ha sido, hoy en día conservamos con ellos una gran amistad, y eso pues es un tema para mí muy, muy positivo. Las personas por encima de todo. Podríamos decir, Lorenzo, que el avance, el desarrollo tecnológico, por el tema de las tiendas online, de internet, económico, por la sinergia mundial a nivel del impacto que supone que todas las franquicias... llamémoslo por la globalización famosa. Claro, tener todo el mundo, esa globalización, como tú bien dices, llega un momento que es imposible competir con eso. Imposible. No se puede. Tarde o temprano... Sí, se puede montando un establecimiento pues 10 veces más pequeño, estando una persona sola, trabajando 12 horas y bueno, y gestionando muy bien el comercio, claro, porque hay una parte importantísima que se llama gestión. Es lo más importante, con todo lo que sabemos que implica una gestión. Oye, por cierto, aparte de ti, en la empresa esta, que es lo que yo veo, está tu hermana también. Sí, mi hermana, que ha estado conmigo desde que hicimos la reforma de Jaque, está aquí conmigo. Coméntanos algo de los amigos, compañeros, de los empleados que ahora mismo se van con el negocio y contigo. Sí, bueno, pues ya he hablado de Gregorio, que ha estado aquí en 2 épocas con nosotros, Paqui exactamente igual, vino pues casi una cría, estuvimos en su boda, vivimos el nacimiento de sus 2 hijas, que por cierto son 2 grandes baloncestistas de aquí de Albacete, que juegan en el equipo de baloncesto de aquí femenino de la ciudad. Y aquí Gregorio, bueno, igual, pues que ha estado muchos años, se estableció, estuvo trabajando en Madrid, en Ciudad Real, en las mejores tiendas, y le dio ñoñería y se vino para Albacete. Y cuando se vino le dije, pues Gregorio, si quieres aquí tienes curre, y se vino con nosotros. Yo tenía pues 21 o 22 años. Empecé con mi padre en la fábrica, trabajando con él en la oficina, y ya me dijeron de venirme para acá y ya me vine aquí y ya estoy aquí de siempre. ¿Qué recuerdos tienes de aquel comercio cuando tú empezaste a trabajar aquí, en relación con lo que es ahora, ese trato personal? Hombre, yo me acuerdo... Primero me acuerdo cuando era chiquitina de ver a mi abuelo aquí con las telas y tal, eso me acuerdo perfectamente. Y luego ya me acuerdo pues el público totalmente diferente ahora. La gente era de otra forma, era, no sé, tenía más empatía. La gente ahora es un poquito más, como más de rechazo, no es rechazo, sino que más impersonal, ¿no? Porque la gente está acostumbrada también a los grandes almacenes y tal, y pues el trato no es tan personal como estas tiendas. Porque estas tiendas todo el mundo que viene quiere que la atiendas. Bueno, yo de hecho, pues mi clienta pues son amigas. Ya, te emocionas, lógicamente te tienes que emocionar. Oye, la gente valora la calidad realmente en los productos, en los tejidos, de los de antes. Tu hermano me comentaba que todo se compraba prácticamente en Cataluña, yo imagino que en Sabadell, en Tarrasa, en aquellos sitios. Sí, bueno, nosotros antes era muy todo español, todo de... Claro, ¿Cómo ha cambiado todo, no? Y todo ha cambiado, porque ahora pues hay marcas italianas, francesas, alemanas, y entonces es diferente. Yo creo que todo, el trato con la persona
Y lo que es la confección, los tejidos y todo es diferente, porque es lo que te decía antes, que antes éramos todos como una gran familia, yo qué sé, tenías un trato muy especial con las personas, bueno, que yo sigo teniéndolas con mis clientes de toda la vida, porque las quiero un montón. Pero sí, pero llega un momento que es imposible, decía tu hermano, competir con los mercados internacionales, con la franquicia, las multinacionales. Yo, fíjate, más que pienso que es Internet, ¿Internet es lo que más tú piensas que...? Yo pienso que sí, yo creo que sí. Tu hermano también lo apuntaba, ¿eh? Porque sobre todo la gente joven, pues es más de Internet, de comprar por Internet, y yo pienso que, fíjate, que más que los grandes almacenes y tal, ha sido Internet. La tienda online, ¿no? La tienda online. venta online. Yo casi Estas grandes estoy compañías convencida. que venden de todo, como decía también tu hermano. ¿Eso consideras tú que ha sido quizás Yo pienso que sí. lo peor? Fíjate, sí, porque lo tienen todo. Y entonces contra eso no puedes competir. Y luego, claro, lógicamente las grandes superficies también abren domingos, festivos. Ya, pero fíjate, yo creo que eso no lo habéis notado yo creo tanto. que no. Y aparte te digo una cosa, que el trato de aquí, por ejemplo, de una tienda de esta categoría, ¿no?, es muy personal, no es como en los grandes almacenes ni como en las tiendas franquicias y eso. Aquí es más el trato con la persona. Entonces aquí quien viene la atiendes, tienes un trato con ella, te cuentas tus cosas, o sea que te quiero decir que es un trato mucho más personal que las franquicias. Pero eso la gente lo valora, ¿no? Eso la gente lo valora. Y eso lo valora, claro que sí. Lo que pasa que, bueno, ha habido esta crisis y la gente lo está pasando mal, y entonces esas cosas repercuten en todo. Y yo pienso que la ropa, pues es uno de lo que más la gente, pues si tiene cosas, las tiene y entonces las vuelve a ponerse. ¿Con qué te quedas de estos tantos años como lleváis aquí, haciendo una vida completa? Que estamos hablando de casi 100 años, es histórico. Pues yo, para mí ha sido maravilloso porque he conocido mucha gente y bueno, y el trato, pues te haces un poquito más abierta a la gente, porque yo a lo mejor era una persona muy tímida y me he abierto mucho, y la gente me ha aportado muchísimo, y mis compañeros lo más. Bueno, y mi hermano, por supuesto. Por supuesto.